Entre usted, oremos al Señor, ¿sí? Y acompáñenme. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para poder escuchar, aprender de tu palabra. Ruego, Señor, en tu gran misericordia puedas ayudarnos, guiarnos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, querido hermano, espero se encuentre bien. ¿Sabe? Lo último que hemos aprendido acerca de nuestra relación como creyentes con la doctrina es el hecho de poder memorizar también la palabra de Dios. Es importante, no únicamente aquellos versículos que nos son tal vez de bendición o nos recuerdan una etapa buena de nuestra vida, o tal vez sino esos versículos que nos muestran una promesa venidera que nos alienta y que no está mal. Pero el propósito también de memorizar, hermano, es poder meditar en la palabra. Y meditar, hermano, va a hacer que nosotros podamos estar pensando constantemente en cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, hermano, yo me refiero, cuando digo constante, no a las 24 horas, porque de seguro usted, al igual que yo, tiene muchas cosas que hacer en el día. Pero dentro de esas debería de estar el hecho de, por lo menos, ponernos a pensar qué es lo que Dios espera de mí. Este pasaje que lo he leído, qué es lo que me quiere decir, cómo se aplica esto a mi vida, cómo puede ayudarme a mí o puede ayudar a mis hermanos, cómo soy bendecido a través de esto. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos eso. Pero, como les dije, es una tarea que nos va a llevar tiempo. Organizarnos, preocuparnos y ocuparnos acerca de cómo desarrollar esa actividad. Ahora, hermano, no es eso únicamente lo que lleva esfuerzo. Hay una parte que sigue a esta. No tendría razón de ser nuestra vida de venir a escuchar sermones tras sermones, leer la palabra día tras día, meditar en ella, grabárnosla, memorizárnosla y simplemente termine ahí, ¿no? El propósito por el cual hacemos todo eso es que nosotros podamos obedecer a todo aquello que venimos escuchando y aprendiendo de las Escrituras. Es por eso, hermanos, que ahora vamos a entrar a esta parte. Y vamos a hablar acerca de la obediencia que debe de haber de parte nuestra a las Escrituras. Usted puede decirme, sí, pastor, ya estamos haciendo de manera temática un estudio de la palabra de Dios, estamos separando por tema, o he empezado a leer un libro en particular. Bárbaro, eso es bueno, hermano. Ahora lo que yo le propongo y le pongo delante de ustedes es que no solamente lo leamos, sino que empecemos a obedecer aquello que leemos. Eso es un poco más complejo, hermano, porque muchas veces el corazón, nuestro pensamiento se inclina hacia otro lado y no debemos de ignorar eso. Debemos de ser también conscientes de que la lucha va más allá de lo intelectual, va de poner nuestra obediencia, nuestra voluntad bajo las Escrituras. Y es algo con lo que vamos a lidiar toda nuestra vida. No va a ser hoy únicamente, no va a ser mañana y no va a terminar de acá a un año. Va a ser algo que constantemente tenemos que realizar, poner nuestra vida en obediencia. ¿Se acuerdan lo que dice uno de los profetas? Este pueblo de labios me honra. Ahora usted debe de recordarse el contexto cultural judío de la época de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos recitaban la Torá de memoria. A los 12 años, los niños, al hacer su bar mitzvah, ellos tenían la capacidad y la obligación de recitar parte de todo eso. Y así eran tenidos en cuenta dentro de la sociedad. Pero de nada servía que ellos repitan y conozcan de memoria, mas su corazón de ellos estaba apartado de la voluntad de Dios. Es algo también con lo que debemos de luchar, hermanos. Es algo continuo en nosotros. Vamos a aprender de la palabra de Dios, vamos a recordarnos de la palabra de Dios, pero que no sea ese el motivo para que nuestra vida se aleje de la voluntad de Dios. Muchas veces esa parte intelectual
puede hacer que en nosotros surja algo. La hambre y la necesidad de querer conocer más de Dios, pero no de poner en práctica todo lo que leemos. Ahora, hermano, cuando digo todo lo que leemos, también usted debe ser sobrio y sensato. Y yo lo dejo a su prudencia. Cuando digo todo, hermano, yo sé que nadie y no hay una persona que cumpla todo. Pero sí debemos de luchar por cumplir todo. ¿Se entiende? Hay diferencia. Luchar por cumplir todo lo que se nos pide en la palabra de Dios. Querer hacer todo. Eso no implica que lleguemos a cumplir con todas esas metas. Pero muy distinto es a no tener interés por querer saber nada de lo que la Biblia de Dios dice, sino interesarnos en eso. Ahora, hermano, la lectura, el estudio, la memorización de las Escrituras y la meditación en estas tiene un gran propósito. En primer lugar, lo que se busca al hacer eso, meditar y recordarnos, es que la devoción a Dios sea manifestada en la obediencia. ¿Cómo sabes que tu hijo te ama? ¿Cómo sabes que tu hijo verdaderamente siente un afecto sincero por ti? Ahora, usted puede decirme, pastor, pero todos los hijos aman a los padres. Sí, pero no con la misma intensidad. No todos aman de la misma forma. ¿Sabe cómo uno se da de cuenta que uno ama verdaderamente o cómo un hijo ama a un padre verdaderamente? Cuando éste se pone en obediencia bajo la voluntad de su padre. No sirve de nada que tú le digas a tu hijo, ¿me amas? Sí, pero tú le mandas a hacer algo y él no lo hace. Entonces, esa no es una muestra de amor genuino. Una muestra de amor genuino de parte de un hijo hacia un padre es aquel que obedece. Y nosotros, ¿por qué queremos memorizar la palabra de Dios? ¿Por qué queremos conocer más? ¿Por qué queremos meditar en ello? Porque queremos obedecer. La palabra sumisión quiere decir ponerse bajo de. Y la palabra nos llama a ser sumisos, a estar bajo de la autoridad de Dios, bajo la obediencia. Y como hombres que aún todavía tenemos un remanente de pecado, lo que va a servir a nuestra alma es recordarnos constantemente de que nosotros debemos ponernos bajo la obediencia. Ahora, el objeto de la vida o el propósito de la vida cristiana no es solo tener conocimiento y comprensión de los pasajes, hermano. Podríamos ser buenos expositores, podríamos ser personas que manejen bien la Biblia, de principio a fin, pero no es simplemente ese el propósito. El propósito, hermano, es que mientras más conocimiento y mientras más comprensión de la verdad hay, es que nuestra vida sea transformada a la imagen de Cristo. El verdadero objetivo es la transformación, ¿verdad? Ese es el propósito. Pero ¿qué tiene que transformar? Hermano, yo quiero que usted, al igual que yo, meditemos en eso. Si usted dice, pero yo estoy bien, hay algo que usted todavía no ha comprendido. No hay alguien que esté completamente bien, hermano. Lo que nos llama a que nosotros meditemos en eso es en la transformación incluso de nuestro carácter. Y como les dije, el carácter a la imagen de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuán parecido soy a Él? ¿Cuán parecido soy a Él? Hermano, una vez más, no le estoy diciendo, y no va a haber persona en esta tierra, en esta vida, que diga, yo por completo soy igual en el carácter a mi Señor. No va a haber. No va a haber una persona que diga, en esta vida, ¿sabe cuándo vamos a ser semejantes a Cristo? Cuando nuestra vida, nuestro cuerpo sea glorificado, cuando Cristo nos llame, ahí todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestro cuerpo ha de ser transformado por completo. Pero eso no quiere decir, hermano, hermana, que nosotros no tenemos ningún deber aún en esta tierra de luchar por hacer morir esta carne, este pensamiento y todas aquellas cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Así que la obediencia a las Escrituras va a venir como respuesta a la meditación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser más parecidos a Cristo.
Ahora, ¿por qué? ¿Quién vivió en perfecta obediencia a la voluntad de Dios? Solamente Él. No hubo una persona en esta tierra que pueda hacer todo. Se dice de Juan el Bautista que no hay profeta como Él, pero tampoco Él cumplió en su totalidad todo eso. Se dice que Moisés fue manso, pero aún Moisés tuvo que luchar con su carácter. David. Todos los hombres de Dios han tenido que luchar por parecerse cada vez más a Cristo, aunque no lo vieran. Tenían que cambiar su vida. Y ese era el propósito por el cual Dios manda que su pueblo pueda meditar en la palabra de Dios. Ahora, así como nosotros debemos de tratar de someter nuestra vida a los mandamientos de Dios, así también nosotros tenemos que empezar a someter todas las cosas que están a nuestro alcance para poder cumplir ese propósito. Como les dije, nos va a costar memorizar, pero también nos va a costar obedecer a Dios. Pero déjeme decirle que solamente, y entonces habremos cumplido con el propósito de las Escrituras para nuestras vidas. Cuando cumplamos y seamos como Cristo, no. Cuando pongamos en práctica todo lo que eso nos demanda. Cuando usted diga, bueno, he memorizado y ¿sabes qué? Esta semana he luchado mucho con esta parte de mi vida porque el Señor o la palabra o un pasaje me ha dicho que muera a esto o me niegue a mí mismo. Cuando leemos que Jesús dice, aquel que quiere ser mi discípulo y no toma su cruz, dice que uno no es digno de ser de Él. Hermano, nosotros cuando vemos eso y meditamos y empezamos a querer luchar con eso, es un buen paso y es el inicio para una labor que Dios, Cristo y el Espíritu Santo van a hacer en nosotros. Y solamente ahí vamos a ver que el propósito de nuestra vida está cobrando sentido. Ahora, déjeme decir que es imposible para nosotros enfatizar demasiado la verdad. No podemos ser tanto como el Señor nos dice. No se puede ver en nosotros, porque lamentablemente vamos a tener cambios de carácter, de convicción en algún punto, pero eso tiene que ponerse bajo, como dije, la autoridad de nuestro Dios. Ahora, muchas veces evitamos las aplicaciones prácticas. Y es donde el Señor muchas veces nos prueba. El Señor va a poner circunstancias, situaciones a nuestra vida, donde vamos a tener que aplicar aquello que hemos aprendido. Si alguien viene y te da una bofetada en la cara, ¿qué dice la palabra del Señor? Que debemos de poner la otra mejilla. Alguien viene y nos ofende, y muchas veces nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, pero nos cuesta poner en práctica. Nos cuesta decir, bueno, pongo la otra mejilla. Aunque nosotros tengamos la razón. Pero ese es el momento en el cual nosotros tenemos que poner en práctica y querer aplicar la palabra de Dios. Nuestra sumisión a la obediencia. Sin embargo, hermanos, debemos de resistir a esta tendencia, al hecho de no querer obedecer por completo la voluntad de Dios. Algo que aprendemos o hemos aprendido en el estudio de las Escrituras, ahora vaya Deuteronomio, es algo que vamos a volver a repasar, pero enfatizar más. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Cuál es el gran deseo de Dios para su pueblo? Veamos qué es lo que dice Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que Él desea para su pueblo? Dice, ¿quién no daría o quién no daría algo para que este pueblo pueda guardar mi palabra y ponerla en práctica todos los días, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Ahora, hermano, yo debo de hacer una breve explicación. El hecho de considerar la palabra de Dios, de tenerla en cuenta,
Hermano, no siempre quiere decir que a nuestros hijos les vaya bien en todo. Pero lo que quiere decir es, Deuteronomio, es que cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, la meditamos y luchamos por vivir conforme a eso constantemente, nuestros hijos van a ver un reflejo de lo que Dios hace. Ellos van a ver cómo nosotros luchamos por querer poner en práctica eso. Y es el deseo de Dios, y esa es una bendición que también llega a nuestra familia. Ahora, déjeme decirle, para el creyente del Nuevo Testamento, o sea, para nosotros, Dios ha hecho realidad este deseo. Nos ha justificado, nos ha liberado de la condición y de la condenación del pecado, nos ha regenerado y nos ha dado un nuevo corazón que desea hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor en Deuteronomio: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Es un deseo que Dios tiene. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de las promesas, en Ezequiel, en Jeremías, que Dios iba a dar un nuevo corazón que guardaran su palabra. Ahora, hermano, por último, Él nos ha dado su palabra para guiarnos. Ha cambiado nuestro corazón. Podríamos decir, tenemos un corazón sincero, transparente, limpio. Pero si no tuviese directrices, diría, no sé a dónde ir. Nuestro corazón transformado puede ser como un niño que es inocente. Pero un niño, si no tiene dirección, se extravía, se pierde. Muchas veces, hermano, un corazón que no es consumido por Dios, por su palabra, puede ser como un niño que sea limpio, pero sin dirección. Cuando nuestro corazón ha sido regenerado por Dios, lo que se espera es que éste sea consumido por la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios, para que pueda ser guiado, orientado a hacer la voluntad de Dios. Ahora, aún más, no solamente Dios nos ha dado un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios, nos ha dado su palabra para guiarnos, y más aún, nos ha dado su Santo Espíritu. Hermano, cada vez que usted, al igual que yo, de seguro siente un pequeño golpe dentro de su conciencia por algo que no está haciendo bien o por algo que está dejando de lado, es Dios, es su Espíritu llamándonos a hacer su voluntad. ¿Cuántas veces, hermano, tal vez usted se ha sentido golpeado por Dios para obedecer cuando está dejando de hacer cosas que a Él le agradan? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha puesto delante nuestro y no hemos sido capaces de poder escuchar y prestar atención a lo que Él nos dice? Ahora, hermanos, su Espíritu Santo no solamente viene y quiere hablarnos, sino también quiere enseñarnos, quiere fortalecernos. Pero déjeme decirle, aunque el pecado sigue siendo algo real y doloroso para nuestra vida, porque es así, se nos ha dado medios para vencerlo y para vivir una vida marcada por la obediencia gozosa a Dios. ¿Cuáles son esas herramientas? Hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Lo último que hemos dicho es memorizar, meditar, y eso nos va a llevar a ejecutar o a poner en práctica aquello que aprendemos. Ahora, yo quiero que medite en lo que le voy a decir ahora. Y espero que usted analice su vida al poder leer este pasaje. Y veamos usted, tanto como yo, cuál es nuestra respuesta, cómo nuestra vida responde a lo que vamos a leer. Acompáñeme, gire una hoja. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio 5:1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo:
Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelos y guárdadlos para ponerlos por obra. Hay tres cosas que vamos a ver ahí. Hay tres cosas que vamos a ver ahí. Y espero que usted se pueda dar de cuenta qué es lo que el Señor está pidiendo a su pueblo. Estas tres cosas son apropiadas para nosotros porque son mandamientos de Dios. Lo primero dice la palabra oye. Oye. El mandamiento proviene de la palabra hebrea Shema. En este contexto y en muchos otros, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, no se trata solo de un llamado a oír, sino de obedecer lo que se oye. Y usted se va a dar de cuenta, muchas veces cuando usted conversa con alguien, las personas lo están oyendo, pero no lo están escuchando. Están ahí, oyen, pero no escuchan por completo. Como dice el dicho, les entra por aquí y les sale por aquí. Todos pueden oír, pero no todos pueden escuchar legítimamente. Y cuando dice oye, no se está refiriendo a que simplemente escuches lo que dice, sino que verdaderamente recepciones lo que se te está diciendo. Oye esto. Es Dios hablándote. Y cuando tú contemplas que es Dios quien te habla por medio de su palabra, vas a prestar mucha atención a lo que Él dice. Y prestar atención es prestar atención a las directrices o a lo que Él te va a decir que hagas. No simplemente se está tratando de un llamado a que prestes atención. Usted se va a dar de cuenta, y eso muchas veces nos sucede a los padres. Cuando nosotros los llamamos, escúchame. Sí, dime, pero están ahí con su mente en otra cosa. No es un llamado a que la persona se acerque únicamente, sino es un llamado a que escuchen genuinamente lo que se les tiene que decir. ¿Y alguna vez te ha pasado a ti? Tu cuerpo está presente, tus oídos están presentes, pero tu corazón y tu mente están lejos, lejos. Por lo tanto, no retienes lo que se te dice. No retienes lo que te dice Dios. Ahora, este oye es un llamado a obedecer lo que se escucha o lo que se oye. La frase que vamos a ver ahí, en vuestros oídos, es literalmente a tus oídos. Leamos una vez más. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. No es simplemente un llamado, sino es una expresión a que presten toda atención porque se los está diciendo a ellos. Y como les dije, es literalmente lo que te está diciendo Dios a tus oídos. Dios ha hablado claramente y la pregunta es, ¿tenemos oídos para oír? Sí, ¿verdad? Si usted se toca, sí. Pero acompáñenme ahora a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo:
El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla bajo el almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vemos la diferencia que hay entre oír y recibir la palabra. Puede haber gente que escucha, que presta aparente atención, pero que no recibe la palabra de Dios. Y cuando el llamado en Deuteronomio es: oigan, presten atención, escuchen lo que Dios tiene que decir, debe de hacernos temblar los pies en un punto, porque es Dios quien nos está diciendo algo. Y cuando vemos esta declaración de Jesús, que hay muchos que oyen la palabra, pero los afanes de la vida, la preocupación, las vanidades, los deseos y muchas cosas hacen que no produzcan nada en su vida, no den fruto. De la misma forma, hermanos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y por más que la memoricemos, meditemos en ella y no luchamos por ponerla en práctica, somos unos más de esos que Cristo menciona. Entonces, que oír, escuchar, es más que simplemente ponerse o aparentar cierta atención a lo que se dice. Ahora, déjeme decir que escuchar superficialmente la voluntad de Dios revelada no produce obediencia. ¿Tú cómo te das de cuenta que alguien ha comprendido lo que Dios dice o lo que alguien le manda a alguien? Cuando cumple aquello que se le dice. No sé si alguna vez te ha pasado. Envías a tu hijo a comprar al supermercado algo y vuelve a los 2 minutos. Dice: perdón, mamá, ¿qué me dijiste? Se me olvidó. Bueno, tú le recuerdas lo que le has pedido. Él va, compra, trae lo que tú le pediste. No es que tu hijo aparece después de 1 hora y dice: no hay nada. Hermano, muchas veces es así. Podemos olvidarnos, pero cada vez que vamos a recordarnos, de alguna forma eso insinúa que nosotros verdaderamente estamos prestando atención a lo que se nos dice, o por lo menos nos preocupa por cumplir el mandado que se nos ha encomendado.
Porque simplemente, hermano, el escuchar por escuchar no produce obediencia. La obediencia puede y debe fluir de un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Solamente así vamos a poder querer cumplir todo lo que el Señor demanda. Ahora, el Señor dice que debemos de escuchar para, vamos una vez más, Deuteronomio 5:1. Oye Israel, estos estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Hermano, el propósito de Dios para con nosotros es que cada vez que somos recordados de algo por la palabra de Dios, sea en un estudio bíblico, sea cuando tus padres o cuando tu esposo o cuando comparten algo acerca de la palabra de Dios, el propósito por el cual se comparte y porque Dios habla es para que nosotros podamos poner en práctica aquello que se nos está enseñando. Hoy, hermano, hemos llegado a este punto de que escuchar es más que estar en un lugar. Escuchar es poner en práctica. Y cuando tú memorizas la palabra de Dios, cuando meditas en ella, lo que se espera es que todo aquello que dices que has aprendido y en lo que has meditado se vea demostrado por tu vida. No a la perfección, sino que luches por querer cumplir todo lo que el Señor demanda de ti. Ahora, hermano, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que demanda? En primer lugar, cuando vemos Deuteronomio 5, es que hay varias cosas. Como hombre, como padre, hay deberes que uno tiene que cumplir. Como esposa, como madre, hay deberes que uno debe de cumplir. Como hijos, hay deberes que cumplir. Por lo tanto, hermano, amar y decir querer a Dios es más que decir unas cuantas verdades y grabarse algunos pasajes bíblicos. Es querer poner en práctica aquello que has aprendido. Eso va a ser un reto. Como padre, a mí me toca hacer muchas cosas en las cuales me voy a ver confrontado con cosas que pueden superarme, pero que debo de hacer. Porque no solamente quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor. Ya de por sí cuesta oír, porque demanda de tu atención, demanda que tú prestes atención a lo que se está diciendo. Y lo segundo es que aquello que has oído lo retengas y lo guardes. Y lo tercero es que lo pongas en práctica. Y cuando llegamos a ese punto ya estamos cansados, porque tenemos muchas cosas por delante en nuestra mente. Pero cuando hablamos acerca de oír, hablamos, como les dije, de obedecer. El reto, hermano, para estos días, de parte de Dios para nosotros, es no solamente oír, sino es obedecer. Y si nosotros podemos ver si estamos obedeciendo a lo que el Señor manda, únicamente ha de recaer sobre nosotros si es así o no. Pero si no hacemos esa diferencia en cómo estamos oyendo y cómo se ve que verdaderamente oímos, no vamos a poder analizar cuál es nuestra condición, qué es lo que tenemos que hacer. Usted acuérdese, somos cristianos todos los días, en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando hablamos de obedecer a la Escritura, es tratar de cumplir con todo lo que el Señor nos demanda. Así que espero que usted haya escuchado bien lo que esta mañana hemos aprendido. No vamos a terminar la lección, pero tenemos un gran reto. Usted ya sabe que memorizar tiene un propósito, obedecer. Y oír es más que estar en un lugar prestando atención, es cumplir aquello que el Señor demanda. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día.
Gracias por permitirnos estar acá, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no seamos personas que escuchan únicamente, sino ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a aquello que nos ha aprendido. Ruego tú puedas darnos sabiduría, ruego que tú puedas fortalecernos. Por favor, mi Dios, todo esto ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.